Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y con mucha energía, listos para un nuevo vídeo. Hoy tengo un tema muy especial y, para ser honesta, un poco delicado que quiero compartir con ustedes. Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre Demet Özdemir y una confesión que, según lo que ha trascendido, revela 3 meses de un dolor profundo. Sé que muchos de ustedes son fans de Demet y siguen su carrera con mucho interés, así que espero que este vídeo les resulte informativo y a la vez respetuoso con su privacidad. Vamos a sumergirnos en los detalles que se han conocido, analizar la situación y, sobre todo, tratar de entender qué pudo haber significado este periodo tan complicado para la actriz. Prepárense para una conversación honesta y reflexiva. Y antes de que empecemos de lleno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de no perderse ninguno de mis vídeos y de estar al tanto de todas las novedades. Así que suscríbanse ya y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, empecemos. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz turca muy talentosa y querida en todo el mundo. Ha protagonizado series de televisión que han sido un éxito rotundo como Erkenci Doğdu Kaderindir y, más recientemente, Anfara, por mencionar algunas. Su carisma, su belleza y, por supuesto, su talento actoral la han convertido en una figura muy popular, tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero como suele suceder con las figuras públicas, la vida de Demet ha estado marcada por momentos felices y también por otros más complicados, especialmente en el ámbito sentimental. Y es precisamente en este aspecto en el que nos vamos a centrar hoy. Recientemente se han filtrado ciertos detalles sobre un periodo muy difícil que Demet vivió, y que, al parecer, duró alrededor de 3 meses. Según lo que se ha revelado, este periodo estuvo marcado por un profundo dolor y sufrimiento. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente? Lamentablemente la información que tenemos es fragmentada y, en muchos casos, proviene de rumores y especulaciones. Es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones apresuradas. Lo que sí se sabe, o al menos lo que ha trascendido, es que este periodo de 3 meses coincidió con algunos cambios importantes en la vida de Demet, particularmente en su relación con su expareja. Como recordarán, Demet se casó en agosto de 2022 con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. La boda fue un evento mediático muy comentado y seguido por miles de personas. Parecía una historia de cuento de hadas, con una pareja muy enamorada y un futuro prometedor. Las fotos de la boda, los vídeos y las entrevistas posteriores reflejaban una felicidad palpable. La pareja irradiaba entusiasmo y compartía abiertamente su amor con el mundo. Los fans se emocionaron al ver la culminación de su relación y esperaban con ansias el siguiente capítulo de sus vidas. Sin embargo, la historia, como suele suceder en la vida real, no tuvo el final predecible. La relación no duró mucho y en mayo de 2023 anunciaron su divorcio. La noticia del divorcio sorprendió a muchos. A pesar de la aparente felicidad que proyectaban, algo había fallado. Los rumores comenzaron a circular inmediatamente, especulando sobre las causas de la separación. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis, con fans y medios de comunicación intentando descifrar qué había ocurrido. Se habló de incompatibilidad, de diferencias en sus estilos de vida y, por supuesto, de posibles terceras personas. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada oficialmente. Tanto Demet como Oğuzhan mantuvieron un perfil bajo y no hicieron declaraciones explícitas sobre los motivos de su divorcio, prefiriendo proteger su privacidad y evitar la polémica. Es evidente que una ruptura, especialmente cuando se ha compartido un tiempo importante y se ha llegado al matrimonio, puede ser muy dolorosa. Y es precisamente en este contexto en el que se sitúa este supuesto periodo de 3 meses de profundo dolor. Aunque no se ha confirmado explícitamente que este dolor esté directamente relacionado con el divorcio, es la conclusión más lógica y plausible. El divorcio en sí mismo es un proceso complejo y emocionalmente agotador. Implica la pérdida de una relación, de un futuro compartido y, en muchos casos, de la identidad que se construye en pareja. Implica también el lidiar con trámites legales, la separación de bienes y la reconfiguración de la vida social. Todo esto, sumado a los sentimientos personales de tristeza, decepción, rabia y, en ocasiones, incluso de culpa, puede ser abrumador. Ahora, ¿cómo pudo haber afectado este periodo a Demet? Imaginen la situación: una separación, la exposición mediática, la presión de los medios y de los fans.
Todo esto sumado a los sentimientos personales de tristeza, decepción y posiblemente hasta de fracaso, pueden ser devastadores para cualquier persona. Y para una figura pública como Demet, la situación se vuelve aún más compleja, ya que cualquier emoción que experimente se magnifica y se comparte con el mundo. La vida de una celebridad, aunque glamurosa en apariencia, conlleva una constante exposición a la opinión pública. Los fans y los medios de comunicación analizan cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. La presión por mantener una imagen perfecta, por parecer feliz y exitosa, puede ser asfixiante, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Es probable que Demet haya sentido una gran necesidad de privacidad y de tiempo para procesar sus emociones. En estos casos, el apoyo de la familia y de los amigos cercanos es fundamental. Es muy importante tener un entorno seguro y de confianza donde poder expresar el dolor, la tristeza, la rabia o cualquier sentimiento que surja. Poder hablar abiertamente con personas de confianza, que brinden apoyo incondicional, es esencial para el proceso de sanación. Los amigos y la familia pueden ofrecer un hombro sobre el cual llorar, un oído atento y sobre todo, la validación de las emociones. También pueden ayudar a mantener la perspectiva, a recordar los momentos positivos y a enfocarse en el futuro. Además del apoyo emocional, es crucial que las personas afectadas por una ruptura se permitan sentir y vivir el proceso de duelo. No hay un tiempo establecido para superar un divorcio o una separación. Cada persona lo vive a su manera, y es importante respetar ese proceso. Algunas personas necesitan más tiempo que otras, y eso no significa que sean más débiles o que sufran más. Simplemente cada uno tiene su propio ritmo y sus propias formas de afrontar el dolor. El duelo es un proceso natural y necesario, que implica una serie de etapas, como la negación, la ira, la negociación, la depresión y, finalmente, la aceptación. Estas etapas no se suceden necesariamente en un orden lineal, y cada persona las experimenta de manera diferente. Es importante permitirse sentir todas estas emociones, sin juzgarse ni autocriticarse. Es posible que Demet, durante este periodo de 3 meses, haya buscado refugio en su trabajo. Muchos artistas, al igual que otras personas, encuentran en su profesión una forma de canalizar sus emociones y de sobrellevar situaciones difíciles. La actuación puede ser una vía para expresar el dolor, la frustración y la tristeza, y también para encontrar la fuerza y la resiliencia necesarias para seguir adelante. Sumirse en un personaje, explorar diferentes emociones y contar historias a través de la interpretación, puede ser terapéutico. Además, el trabajo proporciona una estructura, una rutina y una distracción que pueden ayudar a sobrellevar el dolor. También es posible que Demet haya recurrido a otras actividades, como el deporte, la meditación, la lectura o simplemente pasar tiempo a solas. Cada persona tiene sus propias estrategias para lidiar con el dolor, y es importante encontrar aquellas que resulten más efectivas para cada uno. El ejercicio físico, por ejemplo, libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo. La meditación y la práctica de mindfulness pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, y a conectar con las propias emociones. La lectura, por otro lado, puede ofrecer una vía de escape y, a través de las historias, permitir la identificación y la reflexión. Pasar tiempo a solas en contacto con la naturaleza o realizando actividades que se disfrutan, también puede ser muy beneficioso. En cualquier caso, lo que está claro es que Demet, al igual que cualquier persona, tuvo que atravesar un periodo de duelo y de sanación. Y aunque no sepamos exactamente lo que sucedió, es importante respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Es fundamental ser empáticos y comprensivos con su situación, y no juzgar ni especular sobre lo que pudo haber ocurrido. La empatía, en estos casos, implica ponerse en el lugar del otro, tratar de entender sus sentimientos y mostrar apoyo y comprensión. Evitar los juicios y las especulaciones y centrarse en el respeto a la privacidad es fundamental. Es importante destacar que, a pesar de todo, Demet ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Ha sabido sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con su carrera. Su éxito profesional es la prueba de su talento, de su dedicación y, sobre todo, de su capacidad de superación. Después del divorcio, Demet continuó trabajando en proyectos exitosos, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Su capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades personales es admirable y es un ejemplo de resiliencia. Y por supuesto, no olvidemos que Demet, aunque sea una figura pública, es ante todo una persona.
Tiene derecho a su privacidad, a sus emociones y a su proceso de sanación. Lo importante es que haya encontrado la forma de recuperarse y de seguir adelante con su vida. La privacidad es un derecho fundamental de todas las personas, incluyendo a las celebridades. Respetar este derecho implica abstenerse de invadir su espacio personal, de especular sobre sus vidas privadas y de exigirles que compartan sus experiencias emocionales con el mundo. En conclusión, el tema que hemos abordado hoy es delicado y requiere de mucha cautela. Hemos hablado sobre los rumores y las especulaciones que rodean a Demet Özdemir y este supuesto periodo de 3 meses de profundo dolor. Hemos analizado la situación, hemos tratado de entender qué pudo haber significado para ella y hemos destacado la importancia de la empatía y el respeto por su privacidad. Es crucial recordar que aunque seamos fans y sigamos la vida de las celebridades con interés, debemos ser conscientes de los límites y de la necesidad de proteger su intimidad. Respetemos su proceso, deseémosle lo mejor y sigamos disfrutando de su talento en la pantalla. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parece la actitud de Demet? ¿Creen que es importante respetar la privacidad de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Es importante recalcar que este análisis se basa en la información disponible públicamente y en la especulación, y no tiene la intención de juzgar ni de invadir la privacidad de Demet Özdemir. El objetivo principal es reflexionar sobre la situación desde una perspectiva empática y comprender la complejidad de la vida de una figura pública. Además, es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. La sobreexposición mediática y la presión social pueden ser abrumadoras, y es importante ser conscientes de ello y apoyar su derecho a la privacidad y al bienestar emocional.